En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena nuestras vidas en esta tarde, ayúdanos a que este rato podamos conocer, pero también saborear y gustar el conocimiento, el saber, aquello que nos tienes preparado para cada uno de nosotros. Te pedimos que en este tiempo tan abigarrado que vivimos, nos regales a todos carisma de discernimiento y desarrolles esos 7 dones que nos has regalado en nuestra confirmación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, con esto hacemos la última partecita de este rápido camino por la filosofía, la antigua, la medieval, la moderna y la contemporánea. Llegamos quizás al momento más difícil de poder explicitar. La verdad que me pregunté bastante de qué manera poder presentar un finales del siglo XIX, un siglo XX y un principio del siglo XXI, cómo poder presentar algunas ideas y dejar de alguna manera otras dando vuelta. Entonces, me parece que la primera cosa para ser medianamente serio es decirle, bueno, en esta que es la filosofía contemporánea, este es un poco el mínimo panorama del que se pudiese hablar. Si querés pasamos a la tercera, donde está la imagen, porque los propósitos ya se los voy a comentar en la próxima. Entonces, esta imagen me pareció que era la adecuada. ¿Por qué? Porque entrar en la filosofía contemporánea, así como entrar a la problemática de la ciencia en la contemporaneidad, y ni que hablar en el ámbito de la teología, es entrar a un mundo que no es fácil de poder sintetizarlo, porque es como que hasta el siglo XVIII, XIX, iban como líneas acomodándose y reacomodándose. Pero a finales del siglo XIX y en el siglo XX es como que tenemos un gran estallido de corrientes, no solamente totalmente distintas, sino con maneras de abordarlos también distintas. Entonces, lo que voy a intentar es tratar de decir solo algunas cosas para poder ir pensando nosotros como laicos. Como es nuestro siglo, como es el tiempo donde estamos viviendo, me parece que es importante decir, bueno, tenemos la cantidad de propuestas para el ser humano que el ser humano se ha ido imaginando. Y esas propuestas las ha hecho objeto de pensamiento, de reflexión, de conocimiento y de acciones. En medio de todo eso que es abigarrado, y no es desordenado, es muy abigarrado, es decir, como muchas cosas, se va tejiendo nuestra fe. Se va tejiendo nuestra fe. Aún las líneas más extremas, como el materialismo dialéctico y el materialismo histórico con Marx y todas las consecuencias del marxismo, ¿no es cierto? Aún eso nos dejan cuestiones para seguir preguntándonos, para seguir interrogándonos, para tener aún puntos de encuentro con posiciones absolutamente extremas y con posicionamientos donde lo que se exige es que uno diga, bueno, ¿dónde me quiero parar en este siglo XX? Y si me quiero parar en este lugar,
Nadie para creer necesita saber todo esto que estoy diciendo, pero para un agente de pastoral, sí. ¿Por qué? Porque nosotros, los agentes de pastorales, no solamente vivimos nuestra fe y necesitamos de alguna manera fundarla por aquello de aprender a dar razones de nuestra fe, sino que además en toda la vida tenemos que entrar en diálogo con posiciones absolutamente distintas. Es decir, vivimos en un mundo absolutamente pluralista en ese sentido y lo que para algunos es absolutamente absurdo, para otros es absolutamente pensable. Por eso me parece que adentrarnos ahí es como adentrarnos en la filosofía contemporánea. Pero sí sigue vigente en el ámbito de la filosofía la metodología filosófica, que es la pregunta, el interrogante, el cuestionamiento, la actitud crítica, es decir, la actitud de discernir qué es lo que está pasando, y sí encontramos serias cuestiones hoy en algo que me parece que es importante que lo digamos. Desde el año 1960, más o menos, en adelante, se ha producido algo que es muy problemático, que es el progresivo desprestigio y desprecio por la palabra. ¿Tá? Y hay una autora, Adela Cortina Hort, que es una especialista española en ética, que dice: el haber desprestigiado y destruido el valor de la palabra es una de las perversiones peores que ha cometido la humanidad en este último tiempo. Porque entonces no tenés dónde asentar, por decirlo de alguna manera, la comunicación con los otros y asentar algo que todo ser humano busca, que es la verdad. Si no lo colocamos en la posibilidad de interactuar a través de la palabra en sus diversos significados en esto. Y la otra cuestión que me parece que es sumamente problemática es la enorme confusión entre conocimiento, información e ideologías que buscan defensas a ultranzas de pequeños sectores. Entonces, estas son cuestiones que tenemos como agentes de pastoral que ir pensándolas, reflexionándolas, trabajándolas, para ir viendo dónde está parada también nuestra fe. Vamos a avanzar un poquito. No hay nada acá que sea espectacular ni nada por el estilo. Yo fui tomando cosas que aparecen en internet y demás, y lo que hice fue una selección. Hay power o trabajos completos que empiezan muy bien y después cuando uno termina de leerlo dice, pero ¿de dónde sacó esta barbaridad que está diciendo? Porque esto es el mundo en el que vivimos, ¿no es cierto? Entonces, un poco la filosofía contemporánea tiene que ver con esto acá. Todo lo que sucede frente al tiempo presente puede ser llamado contemporáneo. Es decir, todo lo que nos acontece es lo que nosotros podríamos pensar en ese hoy, lo contemporáneo, lo que sucede. Vamos a la siguiente. Hoy, en esta contemporaneidad en la que vivimos, tenemos desde estas propuestas, ¿no es cierto?, astrología, magia, quiromancia, espiritismo, nuevas espiritualidades, nuevos modos de encontrarse con el ser superior, con los seres superiores, angelología, todas estas propuestas y además un enorme desafío que es todo el campo del conocimiento científico, que algunas cuestiones las dijimos y las dejamos planteadas en la filosofía moderna, pero el siglo XX no hay día que pase donde no haya algún tipo de progreso
en los avances tecnológicos. Y el siglo XX ha sido un siglo donde han estallado enormemente, ¿no es cierto?, cantidades de progresos a nivel de la ciencia. Seguimos un poquito más. Entonces, algunos rasgos formales que ahí se leen muy poco y yo los voy a tomar desde aquí. La primera cosa es, hay una mundialización de la filosofía. Y en la edad contemporánea la filosofía muere y vive cada decenio. Cada decenio hay que matarla por inútil y cada decenio hay que resucitarla porque hay una cantidad de preguntas que necesitan volver a hacerse los seres humanos y que necesitan del pensamiento racional, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, la filosofía es un fenómeno mundial, de tal manera que ustedes van a encontrar que desde los años 30 en adelante, todo lo que quedó en lo que se llama la filosofía occidental fue objeto de trabajo de cantidades de filósofos. Por ejemplo, en el año 87 yo estaba en un congreso mundial de filosofía y la mitad del congreso fueron trabajos y exposiciones que se trajeron del continente africano, ¿no es cierto? Ahí me enteré que estaba pensando la filosofía africana, qué estaban trabajando ellos, en qué cuestiones estaban y demás. Pero esto además tiene otros antecedentes, como por ejemplo Ricoeur, que es alguien que ha trabajado todas las filosofías orientales. La otra cuestión es que el eurocentrismo ahora tiene que ceder ante la interculturalidad. El mundo no solamente se va haciendo cada vez más pequeño, sino que las diversas culturas empiezan a tener voces, preguntas y sentidos en todo este tiempo. La otra cuestión es que la filosofía contemporánea es menos académica y está más comprometida y se mete profundamente en cuestiones sociales, políticas, económicas. En un ratito los voy a invitar a que empecemos a hacernos algunas preguntas para ir intentando ver algunas respuestas. Fíjense, la teoría de la sociedad no es nueva, es antigua, pero adquiere su viso de saber y de saber con carácter de cientificidad en lo que se llama la sociología. Y la sociología tiene su origen de la mano de Augusto Comte, que la va a llamar física social, porque va a querer aplicar lo ganado en el conocimiento científico al conocimiento de las sociedades y de la relación de los seres humanos en tantos seres que trabajan en las sociedades. Hay un pluralismo filosófico, no es que hay infinitas propuestas filosóficas, sino que hay un pluralismo filosófico. Vos podés buscar desde Nietzsche con la muerte de Dios hasta las posiciones más fuertemente materialistas, hasta las posiciones que buscan el diálogo entre la ciencia, la fe y la filosofía, ¿no es cierto? La filosofía contemporánea, que ahí no se lee, es sobre todo una interpretación creativa e innovadora del texto universal del pensamiento humano. Quiere decir, está buscando de qué manera puede interpretar, conocer, interrogar, sacarle jugo a lo que en distintas partes el ser humano ha pensado y ha desarrollado. Y además es un pensamiento políglota. ¿Qué queremos decir con esto? Que tiene muchos lenguajes, muchas maneras de decirse. Ahora no está uno de los chicos que viene al curso que había hablado de Wittgenstein. Yo no me voy a meter ahí porque además de todo este pensamiento abigarrado uno se ha ido especializando nada más. Pero esto de que todos nosotros
somos y nos expresamos a través del lenguaje, tiene distintas maneras de comprender esa única palabra que es lenguaje. Tiene distintas maneras de poder ser comprendido. Y esas distintas maneras dan como distintas formas de comprender qué es lo que uno va a entender por lenguaje. Seguimos un poquitito más. Hasta acá más o menos me puedo hacer entender de lo que estamos presentando. Bien, las características es esto, y acá me parece que es interesante. Primero, se da una crisis del racionalismo y de los grandes sistemas metafísicos. Cuando decimos crisis, estamos diciendo un quiebre y una ruptura, pero no donde se tira por la borda eso, sino que a la hora de reflexionar hay determinadas cuestiones que ya no alcanza con la fundamentación que se le dio hasta ese momento. En la filosofía contemporánea también hay, dice, una crisis de los grandes sistemas metafísicos, porque cuando uno quiere buscar racionalmente una idea que sea omniabarcativa y sea absoluta, por decirlo de alguna manera, tiene que realizar un quiebre con los otros sistemas y entonces se vuelve casi imposible de poder ser refutada. Y a nivel filosófico, no a nivel científico, esto se dice, es decir, se vuelve dogmática. Erige una sola verdad y los que interpretan esas ideas y dicen lo que eso es, son los únicos que tienen la razón. ¿Tá? Eso es totalmente distinto de cómo nosotros comprendemos el dogma en el ámbito de la fe. Porque no sé lo que le pasará a ustedes, pero me gustaría que, ya que hemos pasado 1 año y medio en interacción, podamos intervenir. No sé qué le pasará a ustedes, pero a mí siempre que se dice esto, a mí siempre me hace ruido porque hay una intencionalidad también detrás de todo esto de denostar todo lo que sea la fe. Pero no cualquier fe, sino fundamentalmente el pensamiento cristiano. A ver, yo creo que hay muchas cosas que uno tiene que saberlo. Y esto no es que los otros son malos, que son nuestros enemigos, que no nos quieren entender, que nosotros ahora vamos a ser los mártires, ¿no es cierto? Sino que detrás de todo esto hay historias. Pero cuando uno lo comprende que los dogmas en nuestra fe no tienen por garantía ningún ser... padre, por favor, cortame. No tiene por garantía ningún pensamiento finito y limitado. Nuestros dogmas tienen por garantía a Dios mismo. Por lo tanto, cuando ustedes escuchan esta palabra dogmatismo y demás, tienen que remitirlo a lo filosófico científico, por decirlo de alguna manera, que no tiene coincidencia con los dogmas de nuestra fe. Y hay cuestiones que solo la podemos comprender cuando, no solamente cuando transitamos la vida de fe, sino cuando la fe es una vivencia, una experiencia, un conocimiento que no requiere de un embrutecimiento o una simple entrega, sino que requiere de cada uno de nosotros un meternos con pata y todo, es decir, involucrarnos totalmente con ese acontecimiento, y ahora tomo esa palabra desde la comprensión teológica, con ese acontecimiento que es Dios que decide comunicarse con el hombre para contarle su proyecto. Creo que eso es la revelación, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué quiero hacer este juego, por decirlo de alguna manera?
porque estamos trabajando como agentes de pastoral y muchas de las cosas que vamos a ir encontrando acá pueden sonar a que hay una oposición. Y de hecho en muchos casos se quiere que haya una oposición y una crítica socavadora. Pero eso no aleja algo que al menos es mi campo de trabajo. Yo primero tuve experiencia de Dios. Y en esa experiencia de Dios yo elegí mi carrera. Y la elegí como pude haber elegido otra cosa, no es que la elegí porque yo estaba desvelado y quería estudiar filosofía y psicología. Elegí esto porque era lo que podía, era lo que me gustaba y era hasta donde accedía. Pero cuando hice mi orientación vocacional también me salió que si quería ser médico podía ser médico y podía ser arquitecto. Así que yo podía elegir cualquiera de las 3 carreras, elegí esto. Pero además de eso, no lo elegí solamente por el dato racional, sino que lo elegí porque siempre tuve grandes preguntas sobre el mundo en el que vivimos. Y me daba cuenta que lo que me rodeaba no me estaba dando respuesta. Y la primera respuesta la encontré no leyendo la teología, sino encontrándome personalmente con ese acontecimiento. Diría Pablo, con el camino que lo derribó. Y ese acontecimiento me llevó a que yo quiera obtener respuestas, no solamente teológicas, sino respuestas en este mundo en el que vivimos, porque además tampoco me satisfacía progresivamente que el mundo esté dividido simplemente entre ciencia, filosofía y teología, y que en muchos casos esos fueran ámbitos totalmente separados, distintos y desconocidos. Pero esa es mi experiencia personal. Y segundo, yo le creía y le creo mucho a la palabra. Por eso entiendo profundamente lo que dice Jesús cuando dice, si a tu hermano le dices que es un imbécil, la palabra. Y fíjense, es tan importante que hoy las neurociencias, la programación neurolingüística y una cantidad de expresiones muestran el impacto que tienen, pero también muestran el impacto que tienen todo lo que es la manipulación. Es un ambiente precioso meterse en lo que es el lenguaje, el poder de la palabra, ¿no es cierto? Por eso no por nada la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no es cierto? Pero la palabra tiene un alto significado para mí. Estos son esquemas. El pensamiento reciente es antimetafísico. Son grandes afirmaciones. Yo diría que después de los años 60, el ser humano entra en un enorme proceso de descreimiento, dice la posmodernidad, de los grandes relatos. Y en esa barrida los grandes relatos también está nuestra fe, ¿no es cierto? En América Latina, en esa barrida, vino todo el movimiento de compromiso social con el hombre concreto, que también tuvo, como dice el documento de Puebla, a mi entender el documento más magnífico que hemos tenido, ¿no es cierto? Luces y sombras que nos permiten leer esa realidad latinoamericana. Pero es verdad que el hombre contemporáneo es un hombre que descree de los grandes relatos. Es como se dice comúnmente, quiere ir a los bifes, quiere que le expliques lo cotidiano, quiere ir... Y hay cosas donde no se puede ir a los bifes. Para llegar al bife tenés que matar la res, tenés que cortarla, tenés que elegir, tenés que hacer un largo camino para poder llegar al bife.
Sin embargo, como hoy el bife se nos da servido, preparado, y vos vas y lo comprás, crees que la leche en polvo es la vaca recién rallada, ¿no es cierto? ¿Entienden? Entonces, en todo ese proceso, muchas veces lo que hemos hecho es vender la cuestión de que la cosa nosotros ya la tenemos terminada. Y por el otro lado, la filosofía hizo un buen mérito para tratar de hablar de manera tal que la mayoría no entienda. Entonces, frente a todo eso, como dice esta autora que yo les comentaba con respecto a la ética, mientras la gente le pedía respuestas a la ética se estaba preguntando, ¿qué digo cuando digo bueno? Porque bueno es una palabra que empieza con B. ¿Y qué lugar ocupa en la proposición? ¿Qué digo cuando digo bueno? Mientras nosotros elucubrábamos eso, los seres humanos les estaban pidiendo concretamente que desarrolláramos la bondad, que nos preguntáramos acerca de la bondad y que tuviéramos actos bondadosos. Entonces, nosotros hicimos mérito, los saberes, por decirlo de alguna manera. Y los grandes relatos, hoy realmente, por decirlo de alguna manera, caen en descrédito. Lo que no cae en descrédito son las grandes preguntas del ser humano. Esas grandes preguntas, ¿para qué existo? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué es este mundo? ¿Dónde estoy? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué pasa con la naturaleza? ¿Hay algo que puedo conocer? ¿Hay algo que puedo saber? ¿Puedo decir de alguien que es malo, que es bueno? ¿Qué puedo decir? Cuando hablo, ¿de qué puedo hablar? Todas estas cuestiones son los grandes interrogantes que los seres humanos tenemos. Y si no podemos esbozar algunos caminos de respuesta, en esto ha estado un sector del saber, la filosofía, en otro sector del saber ha estado la teología, respondiendo a estas mismas preguntas. Y ha estado la ciencia respondiendo a estas mismas preguntas. Por eso, cuando la ciencia hace sus preguntas últimas, no tiene más remedio que encontrarse con la filosofía y con la teología. Porque ahí nos encontramos tratando de dar respuesta a los grandes interrogantes que tiene el ser humano. Bueno, el pensamiento es menos narrativo y menos sistemático, por decirlo de alguna manera. Queremos que haya respuestas rápidas, conceptos que podamos manejar rápidamente. Lo que sí es verdad es, hay una preocupación que se ha ido centrando cada vez más en el ser humano. Eso hasta los años 80 más o menos. Cuando emerge toda la cuestión de la relación del hombre con la naturaleza, y cuando digo emerge es que se concretiza, comienza por los años 20 y comenzó en la antigüedad, ¿no es cierto? El hombre, en la misma creación, yo no me voy a meter en eso, pero aquí hay una preocupación por el ser humano. Cuando emerge la problemática de la relación del hombre con la naturaleza, emerge una línea que es una enorme crítica al antropocentrismo. Y ahí vuelve a caer también nuestra fe. Porque ustedes los cristianos dijeron, vayan y dominen la tierra, y úsenla y reviéntenla y todo esto. Todo un entretejido que hay que ir comprendiendo, hay que ir entendiendo. Pero es verdad que se ha ido hacia un tema dominante que es ¿qué es el ser humano? ¿Quién es? ¿Puedo conocerlo? ¿No puedo conocerlo? ¿Es un ser material? ¿Es un ser espiritual? ¿Quién es? Y uno de los giros, se dice que se dio, es el giro lingüístico y aparece enormemente todo lo que es la cuestión del lenguaje. Entonces, el ser humano, ¿no es cierto?, que, a ver, lo voy a decir así rápidamente, se expresa en el lenguaje, ¿no es cierto?, en su decir y decirse,
por decirlo de alguna forma, empieza a tomar centralidad toda la problemática de esta expresión del ser humano a través de sus distintas maneras, de tal manera que para algunos autores el ser humano es lenguaje. Fuera del lenguaje no existe ninguna otra cosa, por decirlo de alguna manera. Y la filosofía contemporánea es una reestructura de la historia. Lo que ahí quiere decir es que esta filosofía contemporánea es como que de alguna manera quiere volver a escribir de otra forma, de diversas formas, de diversas maneras, esto que es la experiencia que el hombre contemporáneo va teniendo. Pasamos a la otra. Bueno, este es un esquema muy rápido. Ahora me voy a cambiar de lugar. No sé si ahí me toman. No se va a ver bien por los colores, pero esto no es nada más que un esquema. Y ustedes tienen ahí el siglo XIX y el siglo XX, donde tienen, por un lado, a ver, todos, les comento algo para cuando ustedes lean alguna cosa o lo vean. Todos estos nombres, antirracionalismo, positivismo, neocantismo, nuevas corrientes, fenomenología, existencialismo, son todos nombres que pretenden generar un cerco, un espacio, donde poner un conjunto de autores que pensaron más o menos en torno de algo. Pero a la gran parte de esos autores no les hace bien, para los que los conocen en profundidad, porque en realidad para poder desarrollar ese pensamiento bebieron de otras corrientes y se formaron en otras corrientes. Esto lo estoy diciendo por pedantería y lo estoy diciendo por aquellos que conocen la filosofía, para que sepan que esto es un esquema. A mí, como les dije desde el primer encuentro, los esquemas no me molestan. Porque si uno de entrada no puede entender con determinadas estructuras, después las puede romper. Ahora, si la tiene rota de entrada, no sabe dónde está parado. ¿Comprenden? Entonces, el esquema a veces me ayuda a poder ir ingresando. Siglo XIX, antirracionalismo, donde tenemos el irracionalismo, el hegelianismo y el marxismo. ¿Por qué esto? Porque a partir de la mitad del siglo XIX empieza un resquebrajamiento de la convicción profunda de que la razón es la cosa mejor repartida entre todos y que es la que nos va a llevar a un buen conocimiento. ¿Tá? ¿Por qué esto empieza a darse? Porque ningún ser humano, ni ninguna corriente de pensamiento, ni ningún pensador, ni ningún teólogo, ni ningún científico desconocen que hay una cantidad de cosas que yo solamente las puedo entrever. Para algunos autores, intuir, entrever. Pero no la puedo colocar en una categoría racional que yo pueda describirla cada vez con mayor profundidad. Algunos de esos autores hicieron de la destrucción de esta comprensión racional o la oposición a esta comprensión racional su base filosófica. Otros buscaron tratar de encontrar dónde está esa razón absoluta capaz de explicar todo. Hegel, que enseguida lo vamos a ver y le voy a decir solo una cosita para poder entenderlo. Y otros, ya mitad del siglo XIX, revolución industrial,
emergencia de las clases trabajadoras, explotación del hombre, encíclica a finales del siglo XIX de la propia Iglesia pidiendo por el bien de los trabajadores, pero que no es la primera vez. Ya se había hecho, acá yo no me acuerdo, 1500 y algo, con las primeras declaraciones en América Latina, creo que con Toribio de Mogrovejo, de la humanidad de los indígenas, 1520 declaraciones así muy fuertes para reafirmar de que esa distinción que hay externa entre nosotros no nos quita la humanidad a ninguno de los que estemos. Pero metido, personas como Karl Marx, por ejemplo, metidos en el mundo donde empiezan a reconocer una altísima contradicción en esa sociedad que parecía que nos iba a llevar a todos a un crecimiento cada vez mayor a través del conocimiento científico, e íbamos a ir realizándonos como humanidad, empieza a tener fuertes resquebrajamientos y entonces empiezan grandes críticas a la sociedad capitalista, a la explotación del hombre, y van apareciendo algunas ideas caras para nosotros. Una de esas ideas es la idea de revolución que viene desde las bases, ¿no es cierto? Y como toda revolución violenta, donde ahora la revolución no lo hacen los poderosos de un poderoso en contra de otros, sino justamente los que menos poder tienen y los que más dificultades. Y junto con esa revolución aparece el otro gran tema también doloroso para nosotros, que es la muerte de Dios de las manos de Nietzsche. Porque en su pensamiento, por decirlo de alguna manera, esto es así tan abuelo para que pueda vivir plenamente el hombre, tiene que desaparecer cualquiera que le haga sombra a ese pleno hombre. ¿Qué tiene que desaparecer? La idea de Dios y de un Dios que sea capaz de intervenir de alguna manera en tu historia. Esto está así como contado muy rápidamente y entonces por primera vez se postula la muerte de Dios. Tengo una persona que quiero mucho que dice que es atea, ¿no es cierto? Que es una etapa que muchísima gente pasa en nuestra sociedad. Entonces le digo, mira, está bueno, pero es muy difícil ser ateo hoy cuando tenés a un filósofo de la talla de Anthony Flew, que fue el padre del ateísmo contemporáneo, que durante 50 años se dedicó a escribir que Dios no existía, y después de esos 50 años pudo deducir lógicamente la necesidad de la existencia de Dios y por lo tanto larga un libro famoso que se llama Dios existe. Y empieza así su... además lo llamativo de esto, que ustedes ya lo conocen, pero lo llamativo de muchos de estos autores es que eran hijos, por ejemplo, de pastores, ¿no es cierto? O de ministros. Esto es lo para nosotros lo fuerte y demás. Bueno, acá aparece todo ese fenómeno, pero ese fenómeno no es un fenómeno solo del ateísmo, no. Detrás de esto, todas estas posiciones no es de loquitos sueltos que están pensando y entonces tienen publicidad y salen, sino en muchos casos nos encontramos con personas que están profundamente inquietas con estas preguntas que nosotros tenemos, y la vida nos atraviesa a todos de maneras tan distintas y dispares, ¿no? Tan fuerte, tan significativamente fuerte, porque las filosofías no nacen de... ¿Vieron cómo hay una imagen, la imagen del pensador, del tipo que está sentado así, ¿no es cierto? Me salí de la cámara, que está sentado pensando. Mis alumnos dicen está el pedo. Pero no puedo, eso después hay que borrarlo. Eso es así, ¿no es cierto? No.
el pensador, ese de Rodin, está queriendo mostrar otra cosa. Pero la verdad es que eso, no es un tipo que no tiene nada que hacer. Todas estas cuestiones, como las respuestas que los santos dieron acerca de la fe, responden a cuestiones profundas que están en la base del ser humano. Ustedes están aquí no solamente porque están, podrían estar otros 300, sin embargo están ustedes, porque hay algo, hay cosas. Ahí está, el muchacho, el pensador. Muchas gracias, Elías. Hay cosas que están en nosotros. Y por eso es tan importante cuando pensábamos con Ernesto esta variedad, lo psicológico, lo teológico, por ejemplo, lo de la Trinidad que vimos, todo esto que nos va formando, por decirlo de alguna manera. Bueno, heredamos un siglo XIX con muchas respuestas, pero progresivos sin sabores. Uno de esos, y todavía hay otra cosa más en el siglo XIX, que se los voy a relacionar y que tiene que ver con nuestra propia historia también. Se da el positivismo y el neocantismo, y se dan otras nuevas corrientes, como es el socialismo y el pragmatismo. Yo ahora no las voy a tocar, están muy bien puestas como antecedentes, pero sí quiero tocar esto. ¿Por qué? Porque la educación argentina y la formación de los ilustrados de nuestro país se hizo fundamentalmente en esta corriente, en el positivismo, con Augusto Comte en Francia. Digo amigas mías y amigos que ahora ya son personas de 80 años, que estudiaban y que conocían, todos ellos tuvieron una parte de su formación en Francia. ¿Tá? Y si uno mira, por ejemplo, Buenos Aires y otros lugares, las construcciones tienen que ver con eso. Y si uno mira dónde iba la oligarquía argentina a descansar 3, 4, 5, 6 meses, era justamente a París. En París hay un hotel, ¿no es cierto?, donde el primer piso se inundaba y se hacían fiestas al estilo de las fiestas italianas, ¿no es cierto?, y había pequeñas canoas que navegaban y demás en el primer piso de ese hotel. ¿Saben de quién eran las fiestas esas? De los argentinos que vivían durante mucho tiempo en París. Esto está, si lo quieren buscar, en unos trabajos fílmicos que hizo el Colegio Nacional de Buenos Aires. Son unos 18 capítulos y demás. Ahí está contado todo este proceso. Por eso el francés es una lengua fina. Muchísima gente ha tenido que aprender francés, ha tenido que hablar, o l'amour, bueno, la vie c'est la vie, todo lo que eso significa y demás, ¿no es cierto? Pero además de eso, marcó enormemente el pensamiento y la educación argentina a fines del siglo XIX y principios del XX. De tal manera que la educación actual todavía no ha podido remover esa impronta neopositivista, ¿no es cierto?, que tiene en todos sus procesos educativos. ¿Por qué? Y acá voy a la cuestión. Augusto Comte es un filósofo y un científico deslumbrado por los logros del conocimiento científico. Y él además va a hablar de una ley de los 3 estados, ¿no es cierto?, que es el estado teológico, el estado metafísico, no estadio, sino estado. Se dice mucho estadio, pero el nombre que él pone en su original es ese. El estado metafísico y el estado científico. Él dice que la humanidad pasó por esas etapas
para lograr el conocimiento serio y racional que está en el conocimiento científico, en el conocimiento positivo, en aquello, ¿se acuerdan que yo les decía que puede ser calculado y medido y científicamente reconocido? ¿No es cierto? Bueno, todo saber que quiera ser tal tiene que estar en este tercer estado, que es el estado científico, donde todo lo que se haga tiene que estar atravesado por el cálculo, por la medida, por la matematización del saber y por la posibilidad de medir, por ejemplo, la conducta. De ahí viene una famosa escuela de psicología, el conductismo, que es la base que se utiliza para explicar cómo aprenden los alumnos que tienen que lograr cambios de conducta. Y consecuente con eso es la elaboración de objetivos conceptuales, actitudinales y afectivos volitivos. Se decían cuando yo era joven, y si hay algún docente grande como yo, creo que no, utilizábamos a Bolio de Cols, que era la autora por excelencia, que decía como, no sé si me hago entender, hasta dónde llega a la hora en que yo fundamento algo. Entonces, ¿qué puedo conocer de alguien? Su conducta externa. ¿Qué es la conducta? La manifestación de la personalidad. Y la personalidad únicamente la puedo conocer por la manifestación de las conductas. Y por eso, en toda planificación tenía que haber objetivos. Y en una época en la que yo fui docente durante mucho tiempo y demás, nosotros no solamente que medíamos, sino describíamos pormenorizadamente las conductas que se esperaba que lograra cada estudiante a lo largo de un año. ¿No es cierto? Esto no estoy diciendo lo habitual. Bueno, esto tiene su origen justamente acá y nosotros estamos muy marcados por esas visiones. De paso digo, la educación del siglo XIX nace a la sombra de la revolución y del inicio de la segunda revolución industrial. Por lo tanto, la escuela tenía que cumplir un rol subsidiario con esa revolución industrial. Por eso en las escuelas hay horarios, timbres, uno detrás de otro, porque había que formar para el mundo del trabajo. ¿Y vos qué tenías que hacer en el trabajo? Obedecer, llegar a horario, terminar cuando te decían, domar tu cuerpo, mecanizado. Mundo Moderno de Chaplin es el ejemplo cuando él lo dejan ir al baño y sigue ajustando tuercas en el aire, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque había que domar el cuerpo. La gente más grande esto lo sabe. Quédese ahí, ¿tá? Esto no es jardín, ahora tiene que quedarse 40 minutos, ¿tá? Ahora 80, ahora toca el timbre, fila, uno detrás de otro, disciplinamiento, ¿ah? Tome distancia. Esto está clarísimo. Era la escuela al servicio de la fábrica. Pero no cambió mucho, ¿eh? Bueno, eso lo dice la señora. No cambió. No cambió. No, pero ¿qué quiero contarles con esto? Y tenés toda la razón, y ahora estoy haciendo un chiste y ya nos quedan unos pocos minutos. No cambió, y acá viene el enorme problema por el cual yo creo que esto que estamos haciendo es tan importante. Porque los cambios no se dan porque se anuncien o porque estén escritos, sino porque son capaces de ser transformadores en su conceptualización, de impactar en nosotros y de producir ese cambio que se está esperando. Para eso mínimamente necesito creer que las palabras tienen un significado y dicen algo. Y para eso necesito estar
en un mundo donde no me alcance con la información, sino donde yo sea capaz de seguir buceando porque soy un buscador de algo. Por eso a mí me gustan algunas cuestiones del existencialismo. ¿Tá? Yo ya se los dije en el primer encuentro. El existencialismo, algunas corrientes del existencialismo dicen el ser humano es un ser que va a terminar con la muerte. Dato inapenable. Te vas a morir, no vas a quedar pa' semilla. Esto no te... O sea, ese dato inapelable lo era hasta hace 20 años atrás. Hoy con el poshumanismo y el transhumanismo, ese dato está sumamente cuestionado porque de las tres cosas centrales del poshumanismo, una es lograr la vida eterna del individuo poshumano. No voy a hablar de eso ahora, pero es un campo de conocimiento del que uno se puede llegar a deslumbrar. Entonces, tengo ese dato. La vulgata, por decirlo de alguna manera, dice, bueno, si me voy a morir por 4 días locos que vamos a vivir, disfrutemos. ¿Tá? Eso sería una respuesta. El existencialismo dice, entonces yo me pregunto, ¿cómo quiero vivir? ¿Tá? Entonces ahí se abre el campo para la esperanza, para la fe, para las experiencias teologales, las experiencias más elementalmente biológicos, psíquicas, o sea, para un mundo en la totalidad del ser humano. Y cierro entonces con esto, que es el siglo XX. En el siglo XX vamos a tener la fenomenología, la filosofía, el existencialismo, el estructuralismo y la hermenéutica, el posmodernismo, y no sé si me queda alguno, Elías, ahí abajo. No. Entonces, porque hay otras corrientes que después, pero simplemente cierro con esto. Es decir, nos vamos a encontrar con la necesidad de, después de un mundo donde la razón se hace universal, y como dice Luis Landricina, no sé si voy a poder explicarlo mejor, donde la razón se hace universal y absolutamente conocedora, surge un Helmut Husserl, un pensador alemán que dice, tenemos que volver a las cosas mismas porque hemos perdido lo concreto. Y surge la fenomenología. Y acá surge, ¿saben quién? Edith Stein. Era su discípula, que nunca pudo dar clases en la universidad porque era mujer y judía, ¿no es cierto? Pero que era la discípula de Husserl y como buen discípula se peleó con Husserl, ¿no es cierto? Si no, uno no es buen discípulo. Y volvieron a hablarlo y ya tiene toda una vertiente psicológica espectacular. Entonces, ir a las cosas mismas. ¿Por qué? Porque hay que recuperar que vos sos. Vos, no él, ni él. Esta es la idea de volver a las cosas mismas. Bueno, la fenomenología lo que hace como metodología para poder hacer eso es hacer un trabajo pormenorizado. Justamente ahora yo empiezo un trabajito contando esto, un trabajo pormenorizado de eso que es el camino de ir a las cosas mismas. Después tenemos todas las líneas de la existencia, es decir, hay un viejo chiste que hay una chica jovencita que está saliendo de la Facultad de Filosofía y entonces va caminando y el vaguito que la quiere levantar se acerca y le dice, ¿sola? Y ella le dice, no, con mi circunstancia. Esa es la respuesta existencialista, ¿no es cierto? Es decir, nadie está solo, sino que, bueno, por decirlo de esto acá.
El existencialismo, en el esquema que les estoy haciendo, hay como 3 líneas existenciales, más metafísicas, más existencialistas humanistas y el existencialismo ateo, que tiene mucho significado porque en el caso de Jean-Paul Sartre, él tiene una de las afirmaciones más centrales y más fuertes que tiene que ver con nuestra propia ontología, es decir, con la búsqueda de la última dimensión que nos constituye en tanto seres humanos. Y nosotros, no solamente en toda nuestra fe, sino toda la tradición filosófica aristotélica, ¿no es cierto?, va a decir que somos, el ser, se despliega en la existencia. Para el existencialismo sartreano y parte de su escuela, nosotros estamos arrojados a la existencia. Primero, existimos, porque estamos arrojados aquí. Y en ese estar arrojado vamos a empezar un proceso de búsqueda de la identidad inapelable de todo, donde de esa manera nosotros es como que hacemos nuestra esencia, lo que somos. Por lo tanto, a ver, si yo hago una traspolación muy mala y demás, diríamos, Dios como que nos tiró, ¿no es cierto? Después nos dice, bueno, haz lo que podés. En cambio, en nuestra fe, Dios es nuestro primer origen, ¿no es cierto? Nos constituye, nos hace ser para que despleguemos ese ser, su imagen y semejanza en la existencia. En el caso de Sartre, bueno, abiertamente es una posición que lo que quiere es realizar una fuerte crítica al cristianismo. Estamos en los años 60, estamos en el mayo 68 francés, ¿no es cierto?, con todo lo que eso significa. Y enseguida le voy a contar otro existencialista. Bueno, después el lenguaje, todo el giro lingüístico, lo que permite es que yo pueda no solamente hablar, sino que lo que expresa el ser humano se expresa de una determinada manera que conforma una estructura. Toda estructura tiene distintos componentes. La estructura de esta pantalla tiene algo que la sostiene abajo, algo que la sostiene allá arriba, un mecanismo que la enrolla, un color. Todas esas dimensiones conforman la estructura. Entonces, todo el estructuralismo lo que quiere reconocer es cómo se desarrollan desde nuestra mente y nuestro pensamiento, pero también en nuestra acción, de qué manera se va concretando lo que quiero decir y lo que quiero expresar a través de algo. ¿Cómo se expresa? A través de una estructura. Parte de esa estructura es el elemento lingüístico, que para poder expresarlo yo tengo que expresar una oración, proposición, que tiene que tener un sentido. Ese sentido se expresa a través del sujeto, el predicado y un verbo que lo une, o un sujeto tácito. Toda esa estructura yo la voy reconociendo para poder hablar y expresar acerca de todas las cosas. Por eso el estructuralismo hace un desarrollo pormenorizado de cómo va a expresar cada cosa que quiere decir y que quiere producir como conocimiento. No sé si logré decir más o menos. Pero ya voy a poner después otro ejemplo. Pero también, y esto nos une, y ya cierro, esto tiene impacto para nosotros en la fe, hay otra línea que tiene que ver con el estructuralismo, pero no en tanto ese análisis
lógico estricto y formal, sino que tiene que ver con lo que podemos llamar rápidamente la interpretación. ¿Qué queremos decir? La interpretación quiere decir, ¿qué digo cuando digo algo? Pero no en ese análisis solipsista, ¿qué digo cuando digo esta es una buena sopa, este es un buen hombre? La palabra bueno está empleada ahí de la misma manera. Ese es un análisis estructural. En cambio, el análisis hermenéutico es que todo lo que se dice, texto, tiene un contexto en el que es dicho. Y ese contexto me permite comprender el significado que algo tiene. Por eso es tan importante a partir de los años 20 la hermenéutica bíblica. ¿Qué es lo que quiso decir Yahvé? A ver, qué malo le dice a Abraham, bueno, agárralo y sacrifica a tu hijo. Che, qué loco, ¿no? Entonces, yo no puedo entender eso así desgajado. La hermenéutica es el instrumento que me permite comprender ¿por qué? Porque no hay texto sin contexto. No existen las cosas solas. No existen los pedazos que van a formar una totalidad. Eso únicamente pasa en lo formal, que el todo es la suma de las partes. Únicamente pasa en la geometría. No hay otra cuestión donde pase. En todo lo demás, que además es una creación, ¿no es cierto? No es una cuestión. En todo lo demás, siempre el todo es mucho mayor que la suma de sus partes. Y la posmodernidad es esto que le acabo de decir, es todo este pensamiento que dice que los grandes relatos se han caído porque hay un gran descreimiento de los grandes relatos y hay una búsqueda insistente en la comprensión de lo que es el presente de los seres humanos. Por eso, desde la posmodernidad en adelante se vive el presente, el hoy, es algo que se vive casi, por decirlo de alguna manera, denodadamente. El futuro todavía no llegó y andás a ver qué es lo que te va a pasar y el pasado ya fue, así que lo que te queda es el presente. Estoy esquematizando hacia lo que te queda es el presente, viví hoy por 4 días locos que vamos a vivir, ya está, dice la canción, y entonces lo presentamos así. No es esto la posmodernidad, es una pincelada para comprender que los grandes relatos se van cayendo. Y eso tiene un significado importante también, porque a veces a nosotros mismos se nos cayeron nuestros grandes relatos. Y parte del crecimiento en la fe es que los grandes relatos que a veces nosotros mismos hemos creado para nosotros mismos se quiebren para dar lugar a experiencias mucho más profundas. Bueno, San Juan de la Cruz y Edith Stein, que son dos personas que me cautivan, ¿no? San Juan de la Cruz porque creo que es un varón y un hombre de primera, ¿no? Y Edith Stein, una mujer plantada en este mundo, le pueden dar cuenta de eso. ¿Hacemos un descanso? Les cuento, para la última parte vamos a pasar abruptamente como 30 diapositivas, pero es para que ustedes lo vean de manera propedéutica. A ver si puede, aunque no nos alcance el tiempo, hasta acá, ¿cómo lo ven? Se fueron comprendiendo algunos pequeños conceptos. Algunas preguntas que aparezcan. Dale. Lo entendí bastante, pero yo lo que te quiero preguntar, y quisiera saber el resto de la gente, ¿cómo hacer esto
como agente de pastoral, transmitirlo en tu comunidad o con tus padres? ¿Cómo hacerlo? ¿De qué forma? ¿En qué momento? ¿En qué espacios? Si crear espacios. Porque son dudas, son preguntas que uno se hace a solas. Tratamos de aprender y como estábamos hablando, ya algunos como yo somos ya bastante mayores, hay gente joven, pero yo creo que la gente, que a todos nos ¿a dónde vos desarrollás esto? ¿Con quién? A lo mejor lo puedo hablar, soy gracias a Dios, de Martín, o que puedo charlar un poco, pero con el resto de los agentes de pastorales, me gustaría, si alguien tiene algún otro espacio donde nos puedan invitar, que nos inviten, que eso me parece que sería muy bueno que la Esperanza quede formado algo así, ¿no? De formación permanente como fueron estos 2 años. No sé si viene al caso, sí, ¿no? Sí. Yo voy a hablar solamente del ámbito de lo filosófico. Fuera del filósofo, del teólogo, del científico, que se dedican a su saber desde un determinado lugar, por ejemplo, el teólogo le interesa la teología moral, entonces se va a dedicar a ese ámbito, ahí necesariamente van a entrar en diálogo teólogos, filósofos, pero también van a entrar en diálogo los desarrollos científicos actuales, por ejemplo. Por ejemplo, hay un texto que es el producto de un conjunto de conferencias que dieron juntos Jean-Pierre Janjot, un premio Nobel en Fisiología, y Paul Ricoeur, un filósofo, y ese texto es el producto del diálogo entre el científico especialista en cerebro, que es Janjot, ateo por posición, y Paul Ricoeur, filósofo francés creyente, ¿no es cierto? Entonces, de ese diálogo, ¿y qué dialogan? La norma moral tiene una base cerebral, fisiológica, o es solo una construcción mental, espiritual, por decirlo de alguna manera. ¿Ah? Entonces, Ernesto, para yo ser un creyente no necesito nada de eso, ¿no es cierto? Para empezar en eso. Ahora, progresivamente, y esto lo dijo Ratzinger en un informe sobre la fe, que es un viejo trabajo de una entrevista que le hicieron, él dice, cada vez la fe nosotros nos desafía más. Y el hombre actual es un ser humano que a medida que va creciendo, no solamente vive su fe, sino que además busca comprenderla, explicarla, desarrollarla, ahondarla, vivenciarla, transmitirla. ¿Qué es la lectura de un santo sino algo que me deslumbra, o la pobreza, o la entrega, o la esperanza, o la comprensión del otro, que me permite ir más allá de esa experiencia de encuentro? Pero esa experiencia de encuentro con Dios, que es la experiencia de fe, es una experiencia fundante
que puede seguir desarrollándose sin ninguno de estos mecanismos. Pero muchos sí lo necesitamos o lo desarrollamos porque es nuestra manera de vivenciar eso. Entonces, frente a eso hay que aceptar algunas cuestiones. Por ejemplo, una de ellas que a mí me parece fundante para el creyente es que las ciencias, la filosofía y la teología tienen posibilidades de diálogos y cada una tiene un campo específico en todos sus procesos de diálogo. ¿No es cierto? Entonces, en ese proceso de diálogo a vos te puede interesar el ahondar, como de hecho a ustedes les interesa, la cuestión bíblica. Entonces, la hermenéutica filosófica va a ser un instrumento, un conjunto de conocimientos que ustedes van a utilizar para profundizar en la comprensión de esto que están haciendo, que son los talleres bíblicos, donde no solamente se transmite la fe, sino el conocimiento de la fe y la profundización de la fe a través de ese conocimiento. Es muy probable que casi todos con los que ustedes interactúen hayan estudiado de una o de diversas maneras hermenéuticas para la comprensión de los textos y eso se vaya profundizando. A otro filósofo y científico como es Pierre Teilhard de Chardin, por ejemplo, él uno de los que el proceso del diálogo entre la ciencia física y antropológica, astrofísica y antropológica, entre la filosofía y la fe, él encuentra posibilidades de diálogo que van desde el análisis de lo que es la teoría de la evolución como concepción biológica del surgimiento de los seres vivos hasta la mística. Un libro que se llama La Misa sobre el Mundo, por ejemplo. Entonces vos vas a encontrar a alguien que en su propia metodología, en un libro que se llama El fenómeno humano, él dice, quiero ver el fenómeno, hermenéutica. Ahora empiezo a tejer algunas cosas, hermenéutica. Pero quiero ver el fenómeno, pero no solo el fenómeno, sino todo el fenómeno. Les estoy hablando de algo que di clases hace 30 años atrás, así que estoy tratando de acordarme ahora para decirles esto que... Entonces, en esa frase que está en las primeras páginas de este texto, él está esbozando su visión acerca de ese diálogo necesario para él entre ciencia, filosofía y teología. ¿No es cierto? Lo encontrás en las excavaciones y lo encontrás en la oración, por decirlo de alguna manera. Entonces, siempre hubo, pero después del Concilio Vaticano II, acá corregime porque se multiplicaron los espacios del desarrollo del conocimiento para los laicos, pero de una manera tremenda para el desarrollo de su conocimiento en diálogo con la fe y los desafíos que le presenta el mundo y el saber de este mundo en el que vivimos, ¿no es cierto? Por ejemplo, uno de ellos es
¿Cómo se llama? ¿El atrio de la fe? No. ¿Cómo se llama esa experiencia que se hace mucho? Que se hizo acá también en... el atrio de los gentiles, que es una experiencia de diálogo entre la iglesia, se crea como una experiencia de diálogo, por favor sigo pidiendo que me corrijas, de diálogo entre la vida de la fe y el no creyente, el gentil, el que... Entonces, el atrio es ese espacio donde se entra en diálogo. Si entras en YouTube, te va... Sí, por favor. No, quería agregar una cosa para completar un poco la dificultad. No sé si apuntás un poco a eso, Silvia, está en lo práctico. Para todo esto que señala bien Rubén, y hay que querer. Hay que juntar voluntades iguales en ese querer. Aunque sea de las distintas áreas, la dificultad es que hoy lo que se quiere es una solución inmediata, como que un chip que te meta todo lo que te gustaría conocer, lo que querés conocer, sin leer, que es la cosa que yo charlaba recién ahí con la señorita, sin leer. Yo le digo, acá se les da pero tienen que leer, en media hora, en unas 2 horas no se puede aprender. Hay que leer. Hay que estudiar, que es más que un leer con gusto, hay que sistematizar y hay que razonar. Entonces, cuando 2 o 3 personas con la voluntad expresa de hacer eso se juntan en un café, en esto acá, en un debate político, ahí fructifica. La dificultad es que muy poca gente quiere. Eso digo, eso es lo que... Entonces, cuando vos no tenés interlocutores que quieran, más tenés que saber y que razonar vos, porque tenés menos tiempo para decir las cosas, captar lo que el otro piensa y elaborar una síntesis, y casi todo el esfuerzo lo tenés que hacer vos. Hay una cosa, perdón, a lo mejor estoy interrumpiendo mucho, que vos, Rubén, dijiste al comienzo. Por algo estamos, por esto profundo que es creer en Dios, ¿no? Pobre Nietzsche que no cree, que no creyó, yo realmente lo lamento por él. Pero es cierto, porque, no sé, a uno le pasa, a mí me pasa personalmente, es muy extrema la necesidad de aprender. No nos podemos quedar, yo creo que todos los que estamos acá tenemos necesidad de aprender. Claro, yo creo que hay 2 necesidades que son interesantes que vos decís. Una es el agente de pastoral no solamente transmite su fe, sino que tiene que dar razón de su fe. Al menos cuando es catequista, cuando le preguntan, cuando es agente de pastoral. Entonces, para eso no hay más remedio, que lo dice el padre Ernesto, que la formación, y la formación cada vez más seria, más profunda y más, hoy, multidimensional, en distintas líneas, desde las líneas más conservadoras hasta las líneas tenemos más aperturistas, por decirlo de alguna manera. Primera cuestión. Segundo, esto es una opinión totalmente personal y no me molesta que quede grabada, pero es totalmente personal. Los católicos especialmente no somos los que más hemos sentido la necesidad como pueblo de conocer profundamente nuestra fe, sino que nos alcanzó el cumplimiento con algunas cosas. Entonces, el advenimiento, por ejemplo, en el siglo XIX, de una enorme, digamos, fuerza que fue el desarrollo del movimiento evangélico que estalla en el siglo XX en diversísimas posiciones, que por proveniencia, el estudio de la Biblia es su tema eje,
¿no es cierto? Y después el advenimiento de distintas posiciones religiosas, testigos de Jehová y demás, muchos católicos se han visto en distintas partes sumamente desafiados a tener que dar razón de su fe. Para algunos se convirtieron a esa religión porque le parecía más seria, otros permanecieron en esa fe de los padres, por decirlo de una manera bíblica. Otros comenzaron a participar de diversos encuentros, seminarios como estos, que en nuestra arquidiócesis llevan muchísimos años. El primer seminario de catequesis al que yo asistí fue en el año 1977 en el Colegio del Huerto, que se desarrolló como seminario sistemático. Yo tenía 15 años en ese momento, ¿no es cierto? Y, pero lo tuvo antes, yo estoy hablando de cuando conocí, para la formación de los laicos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque a partir del Concilio Vaticano II, los laicos tenemos un enorme desafío en la vida de la Iglesia. La Iglesia jerárquica, la Iglesia pueblo de Dios, todos los temas del Vaticano II que son deslumbrantes, es un tema que tenemos que dar, no sé si el Padre Ernesto quiere, pero es deslumbrante, el Vaticano II tiene que ser, apenas si estamos ahí andando. Entonces, esto estalló en todo el mundo. Mirá, cuando todavía ni siquiera había todos estos medios de comunicación, nos pasábamos los trabajos bíblicos de distintos seminarios de catequesis del país entre los jóvenes para recibir los materiales policopiados en papel carbónico o en cola de pescado, ¿no es cierto?, policopiado, donde se extendían los estudios de textos bíblicos y demás, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se buscaba eso. Sin embargo, es verdad que hay un gran número de creyentes que le alcanza con su fe. Eso es un gran desafío, porque muchas veces esa fe se vuelve dual. Yo vivo una semana en una vida así muy mundana, por decirlo de alguna manera, y un fin de semana de cumplimientos, después otros que tienen otros compromisos y se forman en otras cosas, en la vida política, en la vida social, en la vida gremial, en la vida académica, ¿no es cierto? Es muy dispar. Lo que sí a mí me gustó mucho que dijo Benedicto XVI es: vamos hacia un catolicismo que ya ha abandonado definitivamente la cristiandad, el número, ¿no es cierto?, sino a creyentes muy comprometidos, por decirlo de alguna manera, con su fe, que además quieren que tenga consecuencias sociales, culturales, alimenticias, consecuencias concretas. Si ustedes me preguntan a mí, yo creo que ningún conocimiento puede no tener consecuencias concretas. Si no lo tiene, no es conocimiento. Es conjunto de palabras, es reunión de fonemas y grafemas. Yo estoy muy en contra de esto de que todo se hace en la práctica, que la experiencia me enseña todo. Sí, también enseña a torturar, a devastar, a destruir al otro, a engañar. La experiencia me enseña muchísimas cosas. Desde la antigüedad y en la misma vida bíblica hay una unidad de teoría práctica. Por eso, a partir del marxismo, y acá voy hilando cosas que tienen que ver con esto, a partir de ese marxismo, Marx va a tomar una palabra que es de Aristóteles, praxis, y la va a colocar en el ámbito de lo social, diciendo que se necesita que las cosas que se hagan tengan una consecuencia
en la sociedad y en el hombre actual y transforme la vida, y él va a proponer la lucha de clases, la revolución violenta del proletariado, que él dice es momentánea, pero es violenta porque tiene que imponerse. Bueno, esa palabra praxis en todo su derrotero vuelve hoy a usarse ya no de la mano del marxismo, sino que se hace palabra con una riqueza de significados en todo el mundo. Y quien la va a tomar es el documento de Puebla, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Cómo es el documento anterior de Puebla? Medellín es el que propiamente lo toma, y después en el 78 Juan Pablo II, bueno, el 79, queda plasmado en una parte del documento. Entonces, como te decía el padre Ernesto, creo que para mi gusto todavía somos pocos, pero hay muchos que están, agentes de pastorales, que sienten que necesitan una segunda evangelización, una tercera, por decirlo ahora, una tercera evangelización. Y creo que en el último llamado de la evangelización se dice, se necesita una nueva evangelización, pero nueva en sus métodos, en su transmisión, en su manera de verla. No está hablando del contenido solamente. Bueno, todo eso hacia toda esa dimensión práctica, que fíjate que, bueno, es muy pesada para América Latina todo esto de la praxis desde los años 60 en adelante, es todo un tema, ¿no es cierto? Filosofía de la liberación, teología de la liberación, teología del... Bueno, todo esto que uno tiene que ir conociendo. Pero es un desafío grande e interesante que nos pone esta contemporaneidad en la que estamos. Nos pone ahí. Es una responsabilidad que tenemos que asumir nosotros, cada uno, de preguntarnos también si estoy dispuesto. Porque no me puedo quedar, el tiempo que Dios nos dé de vida, quedarnos sin hacer algo por nuestra fe, por nuestra religión. Porque en momentos de crisis como estos, creo que cuando más tenemos que dar, pero tenemos que hacernos ese planteo. Es una de las preguntas que tenemos que hacernos. ¿Estoy dispuesto? Entonces, tomar el toro por las astas y jugármela, ¿no? En serio. Y ahí sí, olvidarme de los años que tengo, de lo que no veo, de los problemas que tengo, y dar lo que tengo. Lo que tengo, darlo. Y aprender para darlo, porque tampoco no podés dejar de aprender para seguir dando algo, porque si te vacías, no. Es muy lindo, pero porque te gusta a vos, para otros todavía es muy aburrido, ¿no es cierto? Para otros es muy sábado. Va en la fe, todos incluyen la fe como la teología, ¿no? No puede ser aburrido en el sentido que uno toma un conocimiento nuevo, pero leyendo los libros de los santos, la teología o el catecismo, que es inmenso, ahí se encuentran respuestas. Sí, sin duda. Leer, no queda otra cosa que leer. Yo lo veo así porque más o menos lo que me tocó vivir a mí, qué sé yo. Yo lo tuve como profesor ahí y lo odiaba. Y voy a usar una alumna que, no sé si vota la alemana, el curso. Era una chica alemana y no estudiaba acá. Éramos compañeros, fue alumno de él. Bueno, y con el tiempo en la facultad vos te hacés amigo. Y empezás a ver la parte, digamos, que te lleva tiempo. Y entonces yo lo veo a él hablando de filosofía, que va bien, qué sé yo, esas cosas que no me gustan. Pero la alemana, charlando, ella no era católica, fue al Vaticano, cosas así. Pero el pensamiento de ella desde Europa fue un día con San Martín, ¿no? San Martín pasó de un terrorista porque se rebeló contra el Estado. Y entonces así intercambiás ideas. Y en ese ejercicio que ella no era católica, también, por ejemplo, el peluquero mío, pastor, no sé, evangélico, y ahora ya no me habla más la Biblia, pero es lindo hablar con alguien que tuvo como otra fuente, digamos, su cabeza está puesta distinta, pero intercambia de ideas y es mucho más enriquecedor a veces que el propio católico.
apostólico romano, porque somos amigos de Tito nosotros, los otros estudian. Entonces la discusión es muy fructífera. Y en eso de distintos pensadores, y eso que él plantea, así que coloca distintos puntos de vista, por ejemplo, yo le diría a él ahí, la viruela no es de ahí, porque ahí llegó a Europa, lo descubrieron los chinos y mataron un montón de europeos en ese año. Ellos estudian inmunología. Entonces eso ahí está mal. Pero ¿qué pasa? Es su punto de vista, su experiencia y su conocimiento, digamos, visto de la filosofía, de esa parte de la ciencia. Y yo recién lo escuchaba a él decir de Marx y sus ideas. Entonces yo le diría, pero más o menos en la época de Marx, ¿qué pasaba si no se moría la gente en Irlanda por el frío y que le faltó la papa para comer? Se murió como el 20% de la población. A ver, si esa filosofía hubiese tenido fuerza sin la gente que se moría de hambre. Pero son cosas contrafácticas también, digamos, el planteo, digamos. No se moría la gente, capaz que esa idea filosófica un poco se planteaba. Pero el pensamiento así, distintos puntos de vista, te lleva a que, por ejemplo, a mí muchas veces me preguntaron de cosas de la religión, gente que son de otras religiones. Y me decían, che, vos que estás en la iglesia, ¿qué pasó que yo con el profeta, qué sé yo cuánto, y se mete con el fin del mundo? Y la gente te pregunta. Y es mucho más lo que te preguntan, los que no son católicos, apostólicos romanos, que los... Sí, pero hay una cuestión que, y con esto ya quiero cerrar porque se nos termina el tiempo, que no es puntos de vista. A ver, point of view, que es un pensamiento, acá hay una cuestión que hay que trabajarla. Todo esto no son puntos de vista en el sentido, a mí me parece, yo creo, yo estaría de acuerdo con esto. El punto de vista es que vos digas que Marx no, o qué sé yo, qué cosa, o todo eso, pero no leíste a Marx. Eso es un punto de vista. Eso es para sentarnos a tomar un café, charlar, qué pensás vos, qué pienso yo. La filosofía, la ciencia, la teología no es un punto de vista. Se debaten profundamente dónde están las conceptualizaciones, el arraigo de esas conceptualizaciones, la capacidad comprensiva, y por eso no es una opinión, no es una información. Requiere no solo de conocimientos y de saberes, sino de concatenación racional y de hechos y de acontecimientos, que no es el punto de vista. Este es el enorme problema. Nosotros no podemos venir a opinar sobre la Biblia. Yo puedo decir, a mí la palabra de Dios me dice esto. A mí, perfecto, gloria a Dios. El domingo la palabra de Dios me llevó a que yo pida perdón a mi papá que lo insulté. Gloria a Dios. Esa es una experiencia que yo tengo. Pero los saberes no están en ese orden. Ese es un orden, ese es el orden donde generamos las enormes confusiones y donde surgieron las grandes ideologías que lo que hicieron es producir bases endebles donde el conjunto de ideas no se concatena porque tiene una estructura y una racionalidad comprensiva, sino donde lo que tiene es una actitud que siempre raya con las convicciones personales. Las convicciones personales son eso. No, estaba leyendo los otros días el congreso de los terraplanistas que se hizo en Colón, en la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿ellos qué dicen? La Tierra no es redonda, es plana. Y no son unos improvisados. Ahora, cuando yo leo eso, empieza toda una cuestión de preguntarme, ¿qué está diciendo este grupo de gente que vuelven a pensar en una tierra plana? Entonces,
Yo no puedo salir con, son unos loquitos, o los comentarios que vos lees abajo de YouTube, ¿no es cierto? O del comentario, no, son unos trasnochados, andá a leer el método científico. No, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué hoy en la cultura mundial aparece un cuestionamiento a una cientificidad que hace 60 años era incuestionable? Este es el tema para un profesional o para un buscador de la verdad. Otro puede decir, no, esto es un conjunto de locos, hay que sacarlo. Ya está, pero no se toma las cuestiones así. ¿Qué quiso decir con esta cuestión de la plusvalía? ¿Tá? Marx, por ejemplo. ¿Qué quiso decir Ricoeur con la cuestión de el texto en su contexto, el contexto político, social, económico? ¿Comprenden? Entonces, este es el problema contemporáneo. El problema contemporáneo, y yo se los estaba presentando, es este problema del lenguaje. Por eso, gran cantidad de autores recurren a una vieja distinción: la doxa y la episteme. La opinión de la cual todos tenemos todo el derecho. Para mí, la vaca se raya y se coloca dentro de una caja y me dan leche en polvo. ¿Está? Es una opinión. Ahora, otra cosa es cuando yo tengo que analizar los fenómenos. Las cosas no son así, porque a mí me parece, yo creo. Las cosas no son así. Las cosas no son así. Si las cosas fuesen así, ya estarían totalmente resueltas. Y te cito a un autor que es un escritor, Schumacher, es un escritor de felicidad de los seres humanos, un alemán, tiene el mismo nombre que él. Él dice, si los problemas que tiene hoy la humanidad fuesen problemas técnicos, ya estarían todos resueltos. El tema es que los problemas de la humanidad hoy son problemas prácticos. ¿Qué significa ahí prácticos? Que para resolverlos depende hasta su propia vida en eso. Imagínate si no es un problema práctico que yo con 18 años resuelva qué sentido tiene mi vida y evite un suicidio, por ejemplo. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a ese tema del dato y al tema de la opinión como reemplazo del saber. Entonces, en la misma fe se han producido cosas tremendas. Por ejemplo, el iluminismo. Dios me dijo. ¿Tá? Entonces, porque Dios me lo dijo, yo se lo impongo a todos los demás y a mí Dios me dijo y yo tengo que seguir adelante. Bueno, pero yo eso tengo que analizarlo. Teresa de Calcuta padeció de iluminismo en el momento en que tuvo que decirle a su superiora, a mí Dios me pide que me vaya de este convento, segunda vez ya se había ido, porque me pide que trabaje entre los pobres los más pobres. ¿Cómo discierne Teresa eso? ¿Cómo discierne ella que no es la Teresa terminadita que nosotros vemos, sino esta Teresa que era? Húngara, me parece. No era albanesa, de familias acomodadas, una nena sin problemas, y Dios le pide que vaya. Pero porque pongo eso, pero en muchas otras cosas vitales. La gran frustración que atraviesa los procesos de la humanidad tiene que ver también con la banalidad del saber, del conocer y del creer. Yo lo resuelvo así. Bueno, pero cuando eso no te sirva, jodete, ¿qué crees que te diga?
¿Comprenden? Es decir, estamos tocando cosas muy serias. En la vida cotidiana se resuelve, bueno, dame un mate, te doy un mate, le limpio la bombilla. Pero la vida de los seres humanos, la vida del planeta, nuestra propia fe, es como que se juega en un montón de cosas. Y los trayectos de la humanidad no son cosas que simplemente pasan. Este loquito que pensó que se iban que la Tierra era plana. No. Miren, cuando yo, un día, con esto cierro, un día les quería presentar un paradigma contemporáneo, pero no importa, lo tienen ahí. Stephen Hopkins, ¿saben quién es? Es un premio Nobel creo que es en física. Y él escribió el libro que escribe a raíz de su premio Nobel, se llama La historia del tiempo. En la primera página de La historia del tiempo, al final de la primera página, él dice: con este recorrido que voy a hacer, quiero demostrar que no es necesaria la hipótesis de Dios para explicar el origen del universo. Yo lo leí porque este libro... Entonces yo digo, claro, pero se equivocó en esto Stephen Hopkins. Y además me dio la clave de lo suyo. Cuando él dice eso, él ya no está hablando como físico. Él está haciendo una afirmación filosófica. Porque el origen del universo no es un problema de la física. Es un problema de la filosofía. Y es un problema de la teología. Por lo tanto, la afirmación que él está haciendo no es una afirmación que él pueda hacer desde la física. Desde la física él dice, yo tengo datos que cuando hablamos del origen del universo, pero no decir que, ¿comprenden? ¿Por qué? Y acá es una interpretación totalmente personal del texto. Stephen Hopkins, una mente brillante, creo que así se llama la película. No, esa es la de un economista, la de una mente brillante. Una persona que progresivamente pierde todo. Todo. Hasta que no puede hablar. Pero su mente, su pensamiento, su reflexión, ¿cómo no va a querer agarrarlo a Dios del cogote y ahorcarlo preguntándole, ¿por qué a mí me tocó esto? Detrás de esa frase quiero mostrar que no se necesita la hipótesis. Pero está una interpretación, la total indignación de que te haya tocado esto. Y necesito decirle a alguien a ese, vos sabés que vos y tu hipótesis no existen. ¿Está? Hasta ahí una interpretación. Para él es acuciante este tema del origen del... Pero ahí él deja de ser físico y pasa a ser filósofo de la física, porque está haciendo una pregunta filosófica. ¿Ah? Y cuando él se pregunte por la existencia de Dios, va a hacer una pregunta que es de orden metafísico de la teodicea y de la teología. ¿No es cierto? Entonces, ese es el camino. Al menos, discúlpenme ahora, y con esto cierro, al menos es como a mí se me presentaron algunas cosas. Y nada de eso me impide tener una vida cotidiana común y ¿tá? Pero creo que hoy, para un agente de pastoral, todos estos elementos que estamos viendo son centrales para nuestro propio crecimiento. Yo digo la gente de pastoral porque cuadra justo, pero creo que la misma fe tiene también esta experiencia profunda. Yo cuando leía, por ejemplo, a Teresa de Jesús, ¿no? ¿Qué tipa esta Teresa de Jesús? ¿No?
ella tampoco quería explicar demasiado y demás. Sin embargo, sus textos son una explicación pormenorizada y espiritual y racional, que es una de las mejores exaltaciones de esto. Y Juan de la Cruz, un poema. No. Juan de la Cruz, un poema. Bueno, por Dios, qué maravilla. Bueno, ahí le dejamos esto, así que esto es nuestra experiencia.